Shalom, bendiciones para todos. Comenzamos con una nueva porción de la Torá, una nueva parashá, que es como se llaman. Y en este caso tenemos la oportunidad de comenzar con una nueva parashá, pero también con un nuevo libro. Vamos a estar estudiando el Sefer de Bamidbar, Sefer Bamidbar, o conocido como Números en nuestras Biblias. Esta parashá que vamos a estar estudiando, que es la parashá Bamidbar, es la primera sección del cuarto libro de la Torá, conocido en hebreo como en el desierto. Eso es lo que traduce Bamidbar, en el desierto. Y en español se ha dado a conocer como Números. Esta porción marca una transición en la narrativa bíblica, pasando de la entrega de la Torá en el monte Sinaí a la organización y el viaje del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra que había sido prometida y establecida por el Eterno desde los días de Abraham Avino. Esto nos indica que más que un simple recuento histórico, cuando estudiamos Bamidbar, encierra profundas enseñanzas espirituales que han nutrido el pensamiento judío a lo largo de los siglos. Así que es un libro, así como los demás, interesantes por todo lo que nos aporta. Este análisis, este estudio que vamos a estar desarrollando es desde una perspectiva hebrea integral y donde vamos a estar incorporando fuentes del judaísmo y breves comentarios de rabinos que se han dado a la tarea de estudiar la Torá y de enseñar, de impartir todas estas verdades y dejarnos esta morashá, este legado espiritual para bendición nuestra. Así que nuestro propósito al momento de impartir la parashá, de impartir la porción, es proporcionar herramientas a las personas para que puedan conocer la verdad, pero también presentar un estudio que de alguna manera enriquece, nos educa y que pueda ser aplicable a la vida de todos aquellos que están atentos al estudio de la Torá y que se han abocado a buscar la verdad y caminar conforme a ella. Así que este estudio puede ayudar, puede aportar a la vida de todos los que aman la verdad, que aman al Eterno. La parashá Bamidbar o Números establece el comienzo o el inicio de esta nueva etapa, de esta travesía, en la cual el pueblo de Israel estará por el desierto del Sinaí, y hay temas fundamentales como el censo, y de allí es el nombre de Números, producto de que hay un censo, pero también vemos la organización del campamento, la fusión de los levitas, la estructura espiritual, la logística del pueblo. Diversos sabios y rabinos a lo largo de la historia han reflexionado profundamente sobre el significado de cada parashá, y esta no va a ser la excepción, porque a través de ella nos revelan múltiples capas o niveles interpretativos de la Torá y de allí también de la halajá. Pero la enseñanza que nosotros planteamos y de allí los estudios que impartimos están guiados más por una metodología que se aboca a lo que es el musar, lo que es la ética, lo que es el comportamiento, los principios, los valores. Pero por ello no vamos a dejar de tomar en consideración otros aspectos que pueden enriquecer el estudio que se proporciona. Así que vamos a ir analizando, vamos a ir recopilando los principales comentarios hasta donde nos permita el tiempo de rabinos, de jajamim en esta parashá, con el fin de comprender su relevancia histórica, espiritual y práctica en la vida de todo ser humano. Así que de esta forma
nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo, nos vamos nutriendo y esto nos permite caminar, porque todo lo que aparece acá se transforma en una referencia para nosotros, se transforma en una guía, en un manual, y así como todos estos personajes vivieron tantas experiencias, también nosotros las vivimos y pudieran ser una que otra parecida a la de ellos y pudiéramos de allí tomar como referencia lo que ellos vivieron para nosotros aplicarlo. Repito, la palabra Bamidbar significa literalmente en el desierto. Esta designación no es solo geográfica, es también simbólica, porque el desierto representa el lugar donde el alma del ser humano empieza como que a aislarse, a vaciarse de tanto ruido, ¿no? De tantas cosas que hay alrededor, del entorno donde nosotros vivimos, de todas esas voces que están cercanas, incluso nuestra voz interna y hasta el mismo Yetzer Hará. Y es aquí donde podemos tener como que ese encuentro con el Creador, el encuentro con el Eterno, y poder intimar, poder compartir, poder pasar un tiempo de introspección, de reflexión, de análisis. Así que esta porción de la Torah, esta parashá, abre con la orden celestial, la orden divina de hacer un censo del pueblo de Israel. Este censo o la forma de contabilizar al pueblo refleja identidad, refleja propósito y también una estructura y un ordenamiento. Bamidbar, como dije previamente, no solo designa un lugar físico, que es el desierto, sino un estado espiritual de preparación, de humildad, introspección y gran revelación. La palabra Bamidbar comparte raíz con la palabra Davar. Davar como palabra es lo que emite el Eterno y tiene poder creativo, o sea, trae algo a la existencia, los cuales los sabios interpretan como un indicio de que la revelación divina ocurre cuando el alma se despoja de sus apegos materiales y se dispone a oír. En pocas palabras, ¿qué es lo que dicen los rabinos? Nosotros necesitamos poder separarnos, distanciarnos un poco de lo material, de lo terrenal, de todo aquello que nos asfixia, que nos agobia, que no nos permite poder disfrutar del eterno, disfrutar de lo que es la vida y no simplemente existir. Cuando vemos al pueblo en Egipto, para que no se repita esto, la experiencia del desierto es una gran escuela. Porque en Egipto ellos estaban trabajando tanto que esto no les permitía oír la voz del Eterno y la voz de Moisés. Habían dos elementos que perjudicaban al pueblo, y esos dos elementos, de acuerdo a las profecías y lo que establecen los rabinos, se van a repetir previo a la venida del Mesías. Por un lado, el exceso de trabajo, mucho trabajo, y por otro lado, la congoja de espíritu. El exceso de trabajo, porque tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, pero de alguna forma estamos creyendo que producto de todo lo que hacemos es que la parnasá llega a nuestro hogar. Y resulta que no es así. La parnasá llega porque el Eterno ha establecido los medios. Pero cuando nosotros empezamos a buscar miles de formas para que la parnasá llegue, entonces ya no tenemos bitajón Hashem. Ya estamos nosotros alejándonos del Eterno para intervenir nosotros y asumir que somos nosotros los que producimos y generamos los recursos. La congoja de espíritu viene como resultado de todo lo que el entorno manifiesta y nos afecta sentimentalmente, emocionalmente, psicológicamente, y eso puede crear
un conflicto que desencadene una crisis. Entonces, estos dos elementos que se dieron en Egipto, producto de que toda profecía tiene doble cumplimiento y la redención no es la excepción a la regla, cuando veamos la Geulá, la redención plena con Mashiach, que es superior a la experimentada con Moshe, y por eso se le llama Fedut, vamos a ver lo mismo. Personas con mucho trabajo que no tienen ese tiempo para estar con el Eterno, consigo mismo, nutrirse, crecer y aprender, y congoja de espíritu, producto de un entorno que lo agobia, que lo abate, conflictos en la familia, tensión en el hogar y todo lo que de alguna manera puede desestabilizar al ser humano. Así que estas dos cosas se van a repetir. Así que esta parashá representa, de acuerdo a los rabinos, el marco adecuado para que el ser humano reciba la Torá y se ordene internamente. ¿Qué es lo que dicen los sabios? El davar, la palabra del Eterno, jamás puede ser percibida cuando el alma está en medio de lo terrenal, de lo material, porque no puede percibir la voz de Él. Para poder percibir la voz de Él, necesitamos desconectarnos de muchas cosas que nos absorben. Por eso el desierto era el lugar apropiado para que ellos empezaran a depurarse y a crear una verdadera conexión espiritual. Y esa es la invitación que también nos hace el Eterno a todos nosotros. Cuando vemos nosotros esta parashá, vemos una organización tribal. Cada tribu tiene un lugar, tiene un propósito dentro del campamento y de allí las funciones que le fueron delegadas. Pero también cuando vemos nosotros el censo, no es solo contar personas, sino valorar a cada individuo en su rol único y la relevancia espiritual que posee. Vemos también la centralidad del Mishkan, del tabernáculo, ya que el santuario es el eje del campamento, reflejando que la presencia divina es y debe ser siempre el centro de la vida. Vemos también la importancia de los roles designados, en este caso a los levitas, que tienen funciones específicas, mostrando el valor del servicio y la diferenciación que existe en las tareas. Pero por el hecho de que haya diferencia no significa que unas sean más importantes que otras. Lo relevante es quien está dándote la tarea, no la tarea en sí mismo. Y cualquier tarea que sea de parte del Eterno, para nosotros siempre será una gran bendición, siempre será un honor. Así que los rabinos explican que Bamidbar antecede a la celebración de Shavuot, porque el desierto simboliza este espacio vacío de ego, donde la persona está dispuesta a renovarse, a transformarse y a recibir la instrucción divina. Rashi, un gran comentarista medieval y que es muy citado, destaca que el censo muestra el amor del Eterno hacia Israel, contándolos uno por uno como un pastor a sus ovejas. Sin embargo, Ramban Nachmanides, no Ramban Maimónides, subraya la dimensión mística del ordenamiento tribal como reflejo del orden celestial. Entonces, se preguntan, la necesidad de contar y organizar el pueblo surge por varios motivos, y es lo que explican los rabinos. Y enumero y cito: para preparar al pueblo para el viaje y las batallas, para institucionalizar el orden espiritual y social del pueblo de Israel, para establecer una identidad colectiva con funciones claras. También porque todo lo que tiene un orden puede canalizar energía divina, ya que el caos o la crisis no atrae la presencia del Eterno. Así que el objetivo espiritual de esta parashá es conducir al ser humano hacia una existencia más ordenada, conectada y significativa, que realmente es la vida. Desde la perspectiva
hablando ya de la Cábala, cada ubicación del campamento y cada función de los levitas representa una alineación de fuerza espiritual, de energía del alma. El orden en el desierto refleja el tikkun, la rectificación interior que es necesaria para recibir la Torá, no como un texto externo, sino como una guía vivencial. Nosotros debemos aprender a ver siempre la Torá como una guía, como un manual de instrucción, porque la Torá es para enseñar que cada individuo cuenta y tiene un valor insustituible, para mostrar que el servicio al Eterno requiere también estructura. Las cosas del Eterno se hacen con orden. Para formar una nación santa, no solo un grupo de personas liberadas de la opresión, para representar la armonía de la diversidad, ya que cada tribu tiene un lugar, pero todos giran alrededor del tabernáculo. Así que todo esto nos está mostrando la importancia, la relevancia que tiene la Torá, lo que están viviendo ahora en el desierto, esta nueva etapa, la preparación para Shavuot, para la entrega de la Torá. Y todo esto tiene fundamentos o bases que nos guían, que nos direccionan en relación a lo que estamos estudiando. Por lo menos vemos nosotros en la Torá Shevitá, que la Torá escrita, la base para esto, pero también el Midrash y el Talmud nos aportan interpretaciones sobre el censo y la disposición del campamento. En otras oportunidades vamos a estar estudiando las porciones, pero lo que dicen los diferentes Midrashim y el Talmud. El Zohar también relaciona el campamento con las configuraciones celestiales, pero lo que nos gusta y lo que más destaca es la parte de Musar, porque enseña sobre el valor del individuo y el orden espiritual. Nos enseña la forma como todo ser humano debe vivir, la rectificación, la corrección diaria. Todos los días tenemos la oportunidad de reconocer algún error, alguna falta, algo que no está bien, y de esta manera poder enmendarlo, poder rectificar, poder mejorar. Pero si utilizamos métodos de interpretación, en este caso la gematría, el valor numérico de Bamidbar es 248 y 248 alude a los miembros del cuerpo humano, indicando la totalidad del ser. O sea, que el ser humano se ve de forma integral, por completo, conectado con el Eterno en estas condiciones que el desierto le permite y le aporta. O sea, el desierto se va a transformar en una escuela, en un campo de aprendizaje, de desarrollo espiritual. Así que todo esto nos da grandes ventajas porque fomenta el sentido de la comunidad, reafirma el valor del individuo y da estructura a la vida espiritual. Bamidbar enseña que cada persona tiene un lugar único y una misión sagrada. El censo simboliza que nadie es olvidado ante el Eterno. Todos delante del Eterno somos importantes porque todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Los rabinos, como el Nexiv, explican que esta porción refuerza la noción de individualidad dentro del colectivo. La estructura del campamento revela que el crecimiento personal es indispensable para el desarrollo espiritual, que requiere mucha introspección como también compromiso personal. Lo que siempre hemos enseñado: no se puede alcanzar desarrollo espiritual si no hay un crecimiento personal. Y la introspección es lo que permite revisarnos, evaluarnos. Como decíamos, Heshbon Nefesh, el análisis, el examen que nos hacemos en nuestra alma. Así que el mensaje que establecen los rabinos es claro, porque solo en el desierto nuestra alma puede apreciar el silencio interior, puede percibir la voz del Eterno, puede el ser humano captar la voz del cielo. Y esta enseñanza es clave
para la oración, para la tefilá, para meditar y para toda práctica espiritual cotidiana que nosotros hagamos. Personas que le gustan leer salmos, leer algún libro que lo ayude en su crecimiento o a mejorar cada día. Así que todo esto nos enseña a reconocer nuestra identidad, nos enseña a desarrollar también humildad y estar entendidos de nuestro propósito, pero también nos invita a construir una vida donde la presencia del Eterno sea el centro de todo. Esto nos impulsa a la introspección y también al servicio desinteresado al cual todos nosotros nos debemos abocar. Así que esta parashá refleja una etapa crítica post-Sinaí. ¿Por qué? El pueblo ya no es esclavo. El asunto es que sigue pensando como esclavo. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Y ese es el conflicto que todos vivimos. Una vida antes de la Torá y otra vida con la Torá. Entonces, esto marca el inicio de una formación en lo interno, en nuestra alma, en nuestra mente, pero también un ejercicio diario que nos permita avanzar en lo espiritual. Porque esto empieza a mostrarnos una transición de dependencia divina hacia autonomía responsable, donde todos debemos ser garantes de cómo caminamos, de cómo transitamos en este mundo. Cada persona, de acuerdo a esta porción de la Torá, se le motiva, se le insta a que debe asumir un rol, no solamente en su vida, sino también con su entorno. O sea, nosotros tenemos una corresponsabilidad y es importante que yo crezca, pero también tengo que motivar a que otros crezcan. Porque si yo empiezo a crecer y otros se quedan estancados, lamentablemente se va a ir creando un abismo entre estas personas y nosotros. Y va a llegar un momento en que las diferencias van a ser muy marcadas y vamos a tener muchos problemas. Vemos en esta porción de la Torá que el orden y la jerarquía pueden ser herramientas de elevación si están alineadas con la Torá y en pro del bien común. Nunca olvidemos que el servicio al Eterno no es genérico, tampoco es un voluntariado, es personalizado y es un llamado. Así que los sabios nos enseñan que estudiar la porción o la parashá de Bamidbar desde la voz de ellos permite comprender que el orden y la estructura son componentes esenciales del crecimiento personal para alcanzar un desarrollo espiritual. En un mundo caótico, de crisis, de ansiedad, de impaciencia, de zozobra, de inmediatez, la enseñanza de esta parashá ofrece dirección, identidad y conexión con el propósito divino. Así que los comentarios rabínicos nos invitan a entender que el desierto no es algo vacío, sino oportunidad. El desierto es un medio. El desierto es lo que fomenta la valoración de lo que se tiene, la necesidad de una búsqueda. Propone un estilo de vida, un modelo espiritual activo, estructurado, participativo, responsable. Así que esto nos ayuda, y ese es uno de los desafíos, a mantener el equilibrio entre lo que vivimos en este mundo y la espiritualidad. Pero también nos da la oportunidad de aplicar modelos dentro del hogar y dentro de nuestra propia vida. Fomenta también la inclusión para que todos tengan la oportunidad de estudiar los mismos principios que estudiamos nosotros. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Es una pregunta que formula un rabino y dice: organizar el día en torno a valores espirituales es lo más recomendable. Entender que cada persona tiene un rol importante en su familia,
construir una vida donde nuestro tabernáculo interior esté en el centro y que nuestra alma esté conectada con el Eterno. Así que la parashá de Bamidbar no es un texto antiguo, sin relevancia o carente de sentido. No lo podemos ver como un asunto histórico, antiguo, que bueno, estamos leyendo para saber qué pasó. No, es una guía, es un manual social, personal, familiar y espiritual. Porque nos enseña, como hemos dicho, que el desierto es un lugar de preparación. El desierto es el lugar donde están las condiciones para conocernos y conocer al Eterno. Que la vida con propósito se construye con orden, principios y conexión con el Eterno. En tiempos de confusión, esta porción de la Torá nos recuerda que el Eterno se manifiesta cuando hay una estructura interior, cuando hay una búsqueda, cuando hay introspección, cuando realmente queremos estar con el Eterno, amar, estudiar, no decirlo, es hacerlo. Son nuestras acciones las que muestran realmente nuestras convicciones. Las palabras sobran cuando los ejemplos faltan. Y por eso la disposición a caminar hacia este lugar establecido por el Eterno, teniendo como manual, como guía, como brújula la Torá, es lo que les puede permitir lograr dicho fin. Así que nosotros debemos tener presente, y es fundamental, rescatar toda la sabiduría ancestral para fortalecer nuestro crecimiento personal, pero también de pareja, también de familia. Los comentarios rabínicos de esta parashá nos muestran que la Torá no solamente es historia, sino que es una guía para el alma. Y esto nos invita a asumir compromiso y responsabilidad. Nos invita a encontrar nuestro lugar en el mundo y a prepararnos para el mundo venidero. Así que el desierto, en su aparente vacío, se convierte en un terreno fértil de crecimiento para lograr una mayor conexión. Así que la voz de los sabios y los rabinos a través de sus enseñanzas siguen resonando cada generación, guiándonos con amor, con propósito, con sabiduría, con paciencia. Así que esta parashá que abre este nuevo libro, el cuarto libro de la Torá, constituye una apertura profundamente simbólica y espiritual. Es la travesía de nuestro pueblo. Esta porción está desde Números capítulo 1, verso 1, Números 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 20. Más allá, como dijimos previamente, más allá de un censo, y por eso, como muchos lo llaman, número, la porción de la Torá nos está introduciendo, nos está guiando, nos está sumergiendo en un modelo espiritual, a que nuestra vida esté conectada con el Eterno y que no solamente tengamos un vínculo a través de un pacto, sino una gran conexión. O sea, esta parashá nos está mostrando lo que todos llegamos a vivir en momentos. Transición. Cómo pasar de una vida sin Torá ahora a una nueva vida donde debemos ordenar tantas cosas, donde teníamos una agenda. Cómo ahora empezar a establecer la Torá como prioridad y qué cambiar, qué quitar para colocar los espacios para dicho fin. Así que a lo largo de los siglos, esta parashá ha sido objeto de profundos comentarios rabínicos desde la Torá oral, desde la Mishnah, desde la Gemara, los diferentes Midrashim, el Targum, la exégesis establecida por los sabios
muchos comentaristas como Rashi, Nachmanides, que nos aportan muchísimo. Así que todo eso lo tenemos a disposición. Solo basta tener esa pasión, ese amor por conocer estas verdades y poder caminar conforme a ellas. Así que esta parashá y de allí esta palabra Bamidbar, que comparte la raíz con Dabar, como lo dijimos al principio, nos está indicando que en el desierto siempre hay una palabra. En los momentos de crisis, ese Dabar del Eterno, esa palabra que trae algo a la existencia, se va a manifestar en tu vida. Cuando vamos nosotros a la Torah Shebe'al Peh, que es la Torah oral, considera este Sefer de Bamidbar o este libro de números como un marco necesario para la transmisión de la Torah Shevitá o la Torah escrita. Según la tradición del Talmud en Nedarim 55a, la Torah fue dada en el desierto porque representa el desprendimiento de posesiones, de ego y estructuras humanas para recibir lo divino. El Talmud también asocia el censo con el amor divino. Rashi, citando a la Torah oral, explica que así como un comerciante cuenta las joyas que tiene, el Eterno cuenta a Israel en cada etapa crítica para expresar su afecto porque es su joya. Eso lo comenta Rashi en relación a esta parashá. El Midrash de Bamidbar Rabbah 1.7 interpreta el censo como señal de la individualidad y el valor de cada miembro del pueblo. La asignación por tribus y campamentos señala la diversidad dentro de la unidad, donde cada tribu tiene su lugar, su bandera y su propósito. El Midrash enfatiza que el orden del campamento alrededor del Mishkan refleja la estructura celestial, así como los ángeles rodean el trono divino. Israel rodea el tabernáculo, señalando la centralidad de lo sagrado en la vida del pueblo. ¿Qué dice el Targum de Onkelos? Traduce el texto hebreo al arameo manteniendo fidelidad al sentido literal para interpretarlo a través del nivel Peshat, pero a veces insertando explicaciones, y por eso convierte esto en un midrash. Por ejemplo, al traducir Bamidbar 1.3, enfatiza que solo los hombres aptos para la guerra fueron contados, señalando el rol protector de Israel en su misión espiritual y nacional. Sin embargo, el Targum de Jerusalén, el Targum Yerushalmi, añade detalles interpretativos conectando el orden tribal con visiones proféticas que refuerzan el carácter mesiánico de la estructura del campamento. Ahora, ¿qué nos dice la Mishnah y qué nos dice la Gemara? Aunque Bamidbar no es el foco principal de Mishnah y Gemara, aparecen referencias en tratados como Sanedrín y Sotá. Por ejemplo, en Sotá 36b se discute el papel de los líderes de tribu y su responsabilidad moral y espiritual. En Sanedrín 2a se analiza el número de jueces requeridos para diferentes casos, conectándolo con la organización del pueblo descrita en números. La lógica es que donde hay orden y liderazgo justo, con humildad y sabiduría, hay paz y la presencia divina se manifiesta. Cosa importante. ¿Qué sigue añadiendo Rashi, uno de los más célebres comentaristas de la Torá, y donde verso a verso nos está aportando muchísimo? Él explica por qué se repite el censo, y él dice por amor. Subraya cómo cada familia y tribu tienen su misión espiritual. Destaca la separación de los leviín o los levitas como símbolo de santidad y dedicación exclusiva al servicio divino. Capítulo 1, verso 49. Pero Rashi también explica por qué se colocan banderas tribales en el capítulo 2, para inspirar orgullo y sentido de pertenencia, basado en el Midrash
dice que las banderas corresponden a las que los ángeles portan en lo alto. Otro gran comentarista como Nachmanides Ramban, con N a final, que es diferente a Ramban con M, que es Maimónides, ofrece una perspectiva más mística porque él ve el censo como algo más que administrativo. Él lo ve como una forma de canalizar la Shekinah, o sea, la presencia divina dentro del pueblo. O sea, cada hombre, cada nombre mencionado es como una chispa espiritual. Sobre el orden de las tribus explica Nachmanides que se trata de una réplica del orden celestial. La centralidad del tabernáculo no es solo física, sino también espiritual y simbólica. Toda la vida debe girar alrededor del servicio al Eterno. Ramban también menciona que la permanencia en el desierto es un proceso pedagógico y andragógico divino. El pueblo aprende a confiar en la providencia y se purifica de las impurezas de Egipto. Desde la perspectiva de Musar, que es el enfoque que usamos nosotros al momento de enseñar, el censo enseña y nos muestra el valor del individuo. Cada persona es contada no solo por ser parte de un grupo, sino por su valor intrínseco ante el Eterno. Así que el libro inicia en el desierto como metáfora de la existencia humana, un trayecto sin certezas donde solo la conexión con el Eterno otorga dirección y sentido. Y también desde la Cábala, el número de las tribus, su ubicación y las letras de sus nombres tienen significado. El campamento representa el árbol de la vida, Etz Haim, donde cada tribu corresponde a una sefirá. Cuando vamos a la gematría, que es un método de interpretación donde se utiliza el valor numérico de las letras, el número total de hombres contados fueron 603.550. Tiene profundas implicaciones. Por ejemplo, 603.550 es el número de letras que según el Midrash hay en la Torá. 603.550, aludiendo a que cada alma de nuestro pueblo está representada en una letra de la Torá. Así que la parashá es mucho más que una lista de números y nombres. Es un modelo de identidad, de pertenencia, de propósito, de espiritualidad. A través de todos estos comentarios que de forma breve hemos leído, porque hay muchas cosas que estudiar de cada uno de ellos, pudiéramos hacer un pequeño estudio utilizando los comentarios de uno de ellos y así uno por uno evaluarlos y nos va a enriquecer muchísimo. Pero a través de todos estos comentarios, la Torá oral siempre nos ha ayudado porque nos insta o nos motiva a descubrir esa arquitectura divina que modela tanto al individuo como a nuestro pueblo. Muchos critican la Torá oral, muchos simplemente piensan que lo escrito es lo que nosotros deberíamos seguir fielmente como los caraítas. Sin embargo, es más que evidente que la Torá oral o lo que posteriormente se fue enseñando para darle sentido a lo escrito es ganancia para todos nosotros. Porque el mensaje profundo en cada porción de la Torá es que cada persona tiene un lugar, un propósito y una relación directa con el Eterno. Y esos detalles, esas explicaciones que encontramos son las que nos muestran estas verdades. En el desierto de la vida, el orden, la centralidad del espíritu y la responsabilidad personal son los pilares que guían nuestro camino. Así que esta porción de la Torá nos invita a ver el caos que potencialmente existe, pero también la oportunidad de obtener revelación. El viaje desde la salida de Egipto a la tierra como método de purificación, rectificación, renovación y transformación.
entendiendo que nuestro pueblo, como instrumento del Eterno, tiene que pasar por ese proceso de santificación. Esta parashá nos recuerda que todo comienza cuando estamos dispuestos a oír la voz del Eterno en el silencio del desierto, pero también a vivir conforme a Él. No basta con tener el deseo, con que nos guste, con que amemos, con que tengamos la inquietud. Debemos accionar. Esta parashá es mucho más que un preludio a la entrega de la Torá que pronto estaremos celebrando en Shavuot, sino que es una lección integral sobre lo que es la vida espiritual, el orden, el propósito, la conexión con todo aquello que trasciende. Por eso, cuando vemos la Torá oral, hasta los pensadores y rabinos contemporáneos, se destaca la importancia de la unidad dentro de la diversidad, del silencio como espacio de revelación y del desierto como lugar de transformación interior. Cada fuente, desde el Midrash, incluso hasta llegar al Zohar, contribuye a una visión multidimensional que permite que cada uno de nosotros pueda tener acceso a la riqueza inagotable de la sabiduría que está plasmada y guardada en la Torá. Y de esta manera poder obtener y alimentarnos, nutrirnos de la espiritualidad de la misma. Así que esta parashá nos ayuda muchísimo porque nos está enseñando todo lo que representa la importancia de la misma, las cosas que destaca y sobre todo que a veces lo que nosotros vemos lo interpretamos de una forma diferente al plan del Eterno. Lo que el Eterno dice a través del profeta, que sus pensamientos son diferentes a los nuestros, es una gran verdad. Nosotros veríamos el desierto de una forma totalmente diferente como el Eterno lo plantea. Así que todos estos principios nos muestran muchísimas cosas. Porque, ejemplo, cuando vemos en la Gemara, y en este caso también el Talmud, en Yoma 54a, se discute la disposición de los campamentos y cómo la presencia divina, la Shekinah, descansaba sobre el tabernáculo en el centro. Y esto alude a la idea de que la presencia del Eterno habita en el centro de la vida de cada uno. Y eso es lo que nosotros debemos siempre tener presente, abrir ese espacio. Abrir un espacio para que el Eterno pueda obrar, para que el Eterno sea el centro de nuestra vida. El Midrash de Bamidbar Rabbah ofrece muchas enseñanzas y una de ellas destaca que el desierto representa la humildad. El desierto, como no hay nada material, nada de vanidad, nada que pueda seducir o atraer, entonces es propicio para recibir la Torá. Nosotros necesitamos muchas veces pasar por un desierto, pasar por estos modelos que establece el Eterno que a veces nosotros no prestamos atención. El Targum Jonatán, por su parte, expande con elementos del Midrash, donde ambos reflejan cómo el texto era entendido y enseñado en tiempos del Segundo Templo y más tarde por la importancia que posee, enfatizando el censo como una forma de elevar al pueblo y no simplemente contarlo, señalando su origen desde los días de Jacob, como se relaciona con las bendiciones dadas por él y por Moshe. Cada uno de ellos profundiza el simbolismo espiritual, el orden divino, ven esta estructura como algo establecido por el Eterno para direccionarnos y darnos forma. Quiero también mencionar lo que dice Maimónides Rambán, aunque no comenta directamente sobre esta parashá, sin embargo, en su Guía de los Perplejos, sostiene que la organización del campamento busca establecer disciplina y conciencia divina, que su enfoque considera que la estructura de nuestro pueblo es esencial para la santidad y la supervivencia del pueblo. O sea, la forma de ubicarnos, la organización y el orden será lo que nos ayude a mantenernos. El orden en la vida, las prioridades, es lo que muestra qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo más importante.
¿Qué es lo que dice Ibn Gabirol? Desde su filosofía judía interpreta el orden como el reflejo del universo, donde cada tribu en su lugar corresponde con una armonía universal que revela la sabiduría divina y un microcosmo del orden celestial. Así que todo esto enseña que el desierto representa el nivel espiritual de Binah, el nivel espiritual de entendimiento, donde el alma se libera del ego, y de allí la disposición tribal alude a la Sefirot, y el Mishkan, el tabernáculo, al Tiferet, la armonía entre los mundos, donde cada tribu se conecta con una sefirá específica, y eso es un concepto cabalístico. Así que esto vemos cómo representa y cómo nos muestra lo que es el Tikkun, y en este caso el Tikkun del alma colectiva, que es Israel visto como uno solo. Este es un proceso de identificación espiritual y no podemos perderlo de vista. Es un espacio de transformación donde se accede a un conocimiento espiritual, una gran revelación a lo que es el Da'at. El rabino Jonathan Sacks destaca que el censo no es sobre números, que el censo es sobre rostros, panim, que cada individuo es contado porque cada uno cuenta, porque refleja algo del Eterno, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Cada individuo también subraya que es responsable de poder revelar la imagen del Eterno, y en el desierto va a poder adquirir todas las cosas necesarias para luego poder ser el reflejo de él. El rabino David Lau y el rabino Kalman establecen el valor del orden y la pertenencia, enfatizando la preparación para recibir la Torá, no solo en el desierto donde no hay una distracción, sino que debemos prepararnos para que al salir del desierto podamos mantener la concentración, podamos seguir percibiendo la voz del Eterno cuando volvamos a un lugar donde hayan muchas voces. El rabino David Lau y el rabino Kalman lo que nos están diciendo es, en este lugar hay ventajas para que tú oigas la voz, no hay nada que te distraiga. Pero ahora cuando entres a un lugar donde hay muchas distracciones, donde hay cosas que te pueden desviar la mirada, mantente enfocado como lo estuviste en el desierto. El rabino Ginsburg, desde una óptica también hasídica, enseña que esta parashá representa el nivel de Hogma, el nivel de sabiduría oculta que se revela en el silencio del desierto. El orden de las tribus refleja la geometría sagrada del alma judía, y que este censo es una meditación colectiva simplemente por un propósito. La línea judía de Chabad enseña que el desierto es símbolo de bitul. El bitul es la forma como nos anulamos. Y el desierto es un medio para la anulación de nuestro ego, de nuestro yo, que es necesario, indispensable para recibir la Torá. Cada persona tiene una misión única. El Rebbe de Lubavitch enfatizó la idea de la centralidad del tabernáculo como símbolo del corazón judío, rodeado por acción, estudio y oración, y que de esta forma también nosotros podamos hacerlo. Así que esta parashá nos motiva, nos insta a esa introspección, a esa salida de Egipto, pero también que Egipto salga de nosotros, que cada desierto se transforme en un tiempo de cambio, de renovación, donde podamos apreciar la voz del Eterno, donde podamos ordenar la vida y hacer un lugar al Eterno, un espacio, y que al salir del desierto, donde estemos nuevamente, donde hay un colectivo, donde hay muchas voces, sepamos apagar esas voces para mantener nuestro oído atento a la voz del Eterno, ser sensibles a su voz y de esta manera poder percibirlo en todas partes. Que la luz del rostro del Eterno resplandezca sobre cada uno de nosotros y que la Torá nos siga guardando y guiando en todo momento y que cada paso que demos sea conforme a la misma. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom Alejem.